La paciencia que corre. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar y aprender, también a esperar, pese a los contratiempos y dificultades que se le presenten en la ruta de su vida. Si hay una cualidad que necesitemos aprender de nuestro Dios es la paciencia. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20 dice: recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos trata con paciencia para que podamos ser salvos. Dios tuvo paciencia con Adán y Eva cuando desobedecieron. Tuvo paciencia con Noé, su esposa y su familia. Tuvo paciencia con los habitantes de Nínive, porque venía un juicio sobre ellos. Tuvo paciencia con el pueblo de Israel, pero también tuvo y ha tenido mucha paciencia con nosotros, con la humanidad en general, pero particularmente con cada uno de los que estamos conectados hoy aquí. El Señor me hablaba y me regalaba una nota muy importante. Quiero que por favor la anote, pero anótela en su mente y en su corazón. Si quieres ahorrarte muchos enojos e iras, necesitamos la paciencia a la hora de responder. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La paciencia designa la naturaleza del gobierno divino. Es Dios gobernando en ti y por su Espíritu Santo haciendo una obra maravillosa. Dios es paciente con todos, incluso con los que merecen castigo. Les ofrece una nueva oportunidad y los espera para que se arrepientan. Tenga muy presente esto. La próxima vez que vuelva a tener enojo, ten una respuesta amable, porque la respuesta amable quita la ira, pero la respuesta con enojo pues hace subir ese furor, esa llama. Hay un pensamiento interesante para todos hoy. Dios nos invita a no dejarnos provocar por otras personas al punto de que perdamos la paciencia. Personas provocadoras alrededor de ti y de mí sobreabundan. Pero que Dios nos ayude para no perder la paciencia. No debemos dejarnos dominar por la ira, sino que debemos ser pacientes. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12 que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y así se titula esta reflexión: corramos con paciencia. Parece una contradicción, porque normalmente quien va corriendo lleva mucha prisa. Pero Dios nos invita a correr este camino de salvación con paciencia. Generalmente asociamos la paciencia con inactividad, pero no es la correcta definición ante los ojos del Señor. Al contrario, Dios quiere que te actives en el propósito de Dios, pero que seas paciente. Porque el ser paciente finalmente tiene su recompensa. Job, cuya perseverancia fue recompensada, dice Santiago 5:11, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. El final de Job fue glorioso, pero él aprendió la paciencia de Dios. Abraham esperó pacientemente y alcanzó las promesas, lo dice Hebreos 6:15. Por eso también me llamó mucho la atención cuando uno de los discípulos le pregunta al Señor: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Creo que esa pregunta obedecía a que se le agotó la paciencia a uno de los discípulos del Señor. Probablemente ya lo habían ofendido en repetidas ocasiones, porque él dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7?
Es probable que ya lo hubieran ofendido 6 veces y ya estuviera por colmársele su paciencia. Pero la sabia respuesta de nuestro Señor Jesús fue: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La próxima vez que te encuentres en un embotellamiento de tráfico, o que seas traicionado por un amigo, o ridiculizado por alguien, o menospreciado por otra persona, o que alguien te haga bullying, Dios te invita a que tu respuesta no sea una respuesta natural de impaciencia, la cual conduce al estrés, al enojo y a la frustración. Dios te invita para que la próxima respuesta tuya sea una respuesta llena de la paciencia que Dios ha colocado en ti. Una paciencia que no es natural, es de naturaleza espiritual. Y de esa manera, en vez de estresarnos, enojarnos, frustrarnos, podemos entonces responder y esperar en la provisión de Dios, en el poder de Dios y en los propósitos de Dios. Alguien necesita recibir la paciencia que corre, porque la paciencia que corre es la paciencia de Dios. Te activa al plan de Dios, pero te ayuda a que tu respuesta no sea fuerte ni ofensiva. Permíteme terminar diciéndote que en los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México en 1968, una figura solitaria que llevaba una vestimenta, la vestimenta de Tanzania, entró en el estadio cojeando. Era John Stephen Akhwari y llevaba la pierna vendada a causa de una caída. Por supuesto, él terminó de último al cruzar la línea de la meta. Pero un espectador le gritó: ¿por qué no has abandonado con una plácida dignidad? A lo que Akhwari respondió: mi país no me envió a más de 7,000 millas u 11,200 kilómetros de distancia para empezar esta carrera. Mi país me envió para terminarla. Dios también te ha llamado a ti y ha comenzado una obra y te ha puesto en la carrera de la vida eterna y de la salvación. No para que te quedes, no para que tires la toalla, no para que en un momento de ira, de estrés, de enojo, de angustia, desistas de esta carrera. No, Él te ha escogido y seleccionado para que participes de la carrera, pero para que termines esta carrera de la fe, la cual solo se puede culminar lleno de la presencia de Dios y de la paciencia de Dios. Finalizo diciéndote: perdona a los que te han ofendido. Tenemos que aprender la paciencia de Dios. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero cuando estaban crucificando al Señor Jesús, Él dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Antes de morir, perdonó a los que lo estaban matando, lastimando e hiriendo. Y tú y yo debemos perdonar también y llenarnos de paciencia para que podamos seguir corriendo esta carrera maravillosa. Si alguien tiene un dictamen de muerte, un dictamen de pocos días de vida, te tengo buenas noticias. Tu vida no depende de un documento o de la opinión de un profesional. Tu vida depende de Dios. Tú necesitas llenarte de la paciencia de Dios y de la fe en Cristo Jesús, y Él entonces cumplirá su propósito en ti. Quiero invitarte a orar juntos, a orar conmigo.
y a decirle al Señor: Señor, este hombre, y en tu caso, dama, esta mujer, necesita de tu paciencia. Necesito paciencia para mi matrimonio, en el caso de algunos, el trato con mis hijos, en mi trabajo, con mi patrón, con mis compañeros, en la escuela, en la universidad. La paciencia de Dios refleja la naturaleza de Dios en nosotros. Ora conmigo, por favor. Si puedes cerrar tus ojos, unámonos y digámosle al Señor en este momento: muchas gracias queremos darte, querido y amado Dios, por esta oportunidad que nos brindas de poder escuchar la reflexión de tu santa palabra. Hoy nos invita, Señor, a participar, Señor, de la paciencia que corre. La paciencia de Dios que no nos invita a acelerarnos, sino a activarnos en tu propósito. Te pido que nos ayudes a desarrollar esa maravillosa cualidad que tú tienes, que eres paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias te doy, Señor Jesús, y te ruego por paciencia, por aquellos que están pasando momentos difíciles, por los que viven en soledad y sienten la soledad, por los que tienen alguna situación que afecta su sistema respiratorio, circulatorio, o aquellos que se sienten sanos físicamente, pero heridos espiritualmente. Tú eres el Dios de toda paciencia y de toda gracia. Envía, Señor, tu presencia y fortalece y consuela a los que no tienen fuerzas. En el nombre del Señor Jesucristo, te lo agradezco y te pido que nos ayudes.